cuando tú creas Fisio Incorpore, ¿qué necesidades ves? ¿Había mucha competencia de clínicas ya de fisioterapia? ¿O cuál es tu propuesta de valor y la necesidad que ves a la hora de decir, venga, vamos a crear una clínica que ofrezca esto, esto y esto? Pues mira... ¿Clínica lo podemos llamar? ¿Centro de fisioterapia? Sí, bueno, en realidad es un centro integral de salud, lo que va hacia donde caminamos, que ahora te comentaré también, pero cuando empieza tu pregunta, me preguntas, oye, ¿cómo empieza Fisio Incorpore? ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor? Es, digamos, damos un salto a la fisioterapia tradicional a la fisioterapia avanzada. Por esa época empezamos a vivenciar que la camillita y una crema empieza a ser insuficiente porque empiezan a aparecer nuevas tecnologías que se da un salto importante. Por ejemplo, un punto de inflexión es la ecografía en fisioterapia, ¿no? Entonces empezamos a ver, no imaginar. Antes un fisio decía, eso es muy bueno, tiene unas... ¿La ecografía de qué año es? Pues llevamos con ella pues desde el año 2008, 2009, para que te hagas una idea. Yo Y creo que ahora era de mismo, más. sí, o sea, hablo en el ámbito de la fisioterapia, pero lleva muchísimos años. Lo único, los fisioterapeutas empezamos a adquirir esa formación por esa época, aproximadamente 2007, 2008. Qué interesante. Y empezamos a madurar lo que es la ecografía. Claro, nos permitía antes, muchas veces que decimos imaginar para ver. Entonces, aunque decía, ese fisio es buenísimo, qué manos tiene, qué bien toca y diagnostica, pero la realidad es que tocas una zona que puede tener tres lesiones diferentes. Entonces tienes que separar. La ecografía nos dio luz. Ahí para mí fue un punto de inflexión, que eso es lo que llevó luego a lo que tenemos actualmente, que son programas especiales de fisioterapia avanzada que incluyen ecografía, técnicas como la EPI, neuromodulación y luego una serie de tecnología que realmente son diferenciadoras. Antes teníamos ciertos aparatajes y se había mantenido la fisioterapia durante muchos años súper estacionada. El típico TENS, el típico infrarrojo, las típicas ondas de choque que actualmente se siguen utilizando en muchos hospitales. Y entonces eso había estado parado durante 30 años, 40 años. Entonces, por esa época, 2010, 2012, empieza a haber una eclosión de lo que es la fisioterapia avanzada, que muchos dicen, oye, ¿qué es eso de la fisioterapia avanzada? Bueno, pues simplemente es un término que dimos el salto a sesiones muchas más especializadas, donde podíamos ver, donde teníamos tratamientos que la verdad que muchas veces alucinábamos porque no había gran evidencia al principio, luego se ha ido evidenciando científicamente todos estos tratamientos, pero al principio era un poco empezar a trabajar con ello, ¿no? ¿Qué es la fisioterapia avanzada si la tuvieses que resumir en una frase muy breve para que lo entienda? A ver, la fisioterapia avanzada... Porque es como un término, efectivamente, como dices tú, yo escucho por ahí, fisioterapia avanzada. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, realmente la fisioterapia avanzada, digamos, es el uso de cierta tecnología con ciertas, digamos, clases magistrales técnicas que vas adquiriendo para tener un resultado muy superior al que teníamos con técnicas tradicionales manuales. Con lo cual, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el trabajar sobre el jefe del cuerpo, que es el nervio, nos permite introducir una aguja, poner un ecógrafo que sabes exactamente dónde pones la aguja y transmitir al jefe, en este caso, que es el cable, que es el nervio, la información que tiene que dar. Esto es como esta información Bluetooth que damos con el móvil, que te parece increíble cómo pasas o el wifi de un lado a otro, pues aquí está dando la información específica al jefe y puedes acceder a él. Otro punto de inflexión es el intervencionismo, con lo cual empezamos a aprender a clavar una aguja y meternos dentro del cuerpo. Imagínate la revolución, antes era todo por fuera, masajito, calorcito, pero muy light. Entonces, ¿esto de qué año hablamos cuando empieza todo esto? Esto estamos hablando año 2008, 2009, También, 2010. como tipo ecografía. Exactamente, igual nace paralelo porque normalmente pues aprendemos ecografía, empezamos a ver el cuerpo por dentro y luego empiezan los intervencionismos ecoguiados, que es así como lo hacemos en la universidad ahora mismo, en el máster. Lo que siempre he flipado es que en el mundo de la fisioterapia es evolución continua. Y me imagino que si grabamos este episodio de aquí a 10 años, me dirás que esto ha cambiado y que en el 2024, que estamos ahora mismo, pues esto es así, 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 ¿no? O sea, es decir, tú al fin y al cabo estudiaste la carrera de fisio, pero desde que tú cerraste, imagínate, la carrera, como decías, hace 20 años, claro, la evolución ha sido tremenda desde que tú acabaste. Bueno, la evolución, como ocurre con mucha parte de tecnología, da hasta miedo, que no te da tiempo ni a seguirla muchas veces. Hace poco hemos tenido ahora la feria en Fisio Expo y cada año te sacan muchísimas novedades. Pero es cierto que los últimos quizá 5 años para mí han sido los más relevantes. Los últimos 5, o sea, desde pospandemia. Exactamente, pospandemia ha sido muy relevante, ha empezado a entrar en todos los ámbitos de negocio. La inteligencia artificial, que ha empezado hace pues, año y pico. Anteriormente hemos empezado a utilizar muchos aparatos que antes no podíamos utilizar bien porque iban con cables, empiezan a ser más
formatos más pequeños, más con wifi que no tenemos cable, que nos permite exportarlos a ciertos sitios y medirlo. Y luego una revolución importante que hemos tenido es la medición. El ojímetro, que antes, digamos, los fisios, seguramente Alex, que te ha cogido el fisio tumbado boca abajo y te ha dicho, venga, tírame fuerte, y tú decías, uy, pues me tira más esta pierna que con otra. Eso era el ojímetro, ¿no? Que seguimos haciéndolo a diario mucho. Pero ahora tenemos dinamómetros de presión que nos permiten poner una resistencia, nos sale el dato en el momento, sabemos cuántos segundos empuja, la fuerza que ejerce, la velocidad que ejerce, y eso nos permite ser muchísimo más objetivos. Y eso la verdad es que, te digo, hablamos de, me comentabas antes, 10 años, pero te diría cada 2 años hay grandísimas novedades en este aspecto. Así que estamos... Vamos, yo estoy como loco, ¿sabes? Me encanta esta parte tecnológica también y bueno, la estamos implementando mucho en las clínicas. Quizás ese es uno de los valores que antes me preguntaban. ¿Cuál es uno de vuestros valores? Pues uno de los valores de Fisio Incorpore en este caso es la innovación constante, que no estamos con ella constantemente. ¿Cómo se aplica ahora mismo la inteligencia artificial en el mundo de la fisioterapia? Pues mira, la inteligencia primero a nivel de datos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil que aplicamos diariamente. Pues antes... teníamos que estar detrás, un ejemplo de andar por casa con los fisios. Oye, mira, por favor, escribe un post de una tendinopatía de la rodilla, de la rótula. No, pues sí, Mario, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues tanto el gerente como yo empezamos a generar esos textos en base precisamente para dinamizarlo en la web, la formación que necesitamos darle a los pacientes, etcétera. Entonces la inteligencia artificial, en este caso, que es muy sencillo, que es generar contenido en fisioterapia para poder llegar a más gente y de forma más continua, a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho. Claro, porque tú al fin y al cabo, nosotros lo hacemos también para el blog de Impulsing con contenido del sector de todo tipo. Claro, al fin y al cabo es como tener una persona que te está redactando y tú lo que haces es optimizar ese contenido. Es decir, te dan como las bases y luego tú lo optimizas para posicionarlo. Totalmente. Nosotros lo que hacemos es luego una revisión, hacemos un doble check. Claro. Primero lo hace un fisioterapeuta y luego lo hago yo. Yo siempre me ocupo de la parte más técnica, con lo cual siempre reviso estos bloques, digamos, de información y, ojo, le damos el toque Fisio Incorpore. Claro. Entonces, de esa manera podemos estratificarlo. Tú coges un bruto, luego el bruto hay que perfilarlo muy bien. Exactamente. Y luego, claro, es que para ciertas cosas que son muy objetivas, es decir, una lesión es así y así es, claro, luego tú le das ese toque personal de cómo lo hacéis vosotros y adaptáis ese contenido, nada, muy interesante. O sea, sobre todo, creo que es muy interesante para cualquier perfil. Sabes que en nuestra plataforma hay mucho perfil, ya no solo de fisio, sino de preparador físico, de entrenador personal, que ahora... Está como muy de moda, ¿no? Lo estoy viendo en algunas universidades que se está ofreciendo la doble carrera de entrenamiento y fisioterapia. Eso es, pues mira, es nuestro perfil. O sea, si ahora tuviera que definirte, es decir, cuál es ese fisio ideal que tienen que buscar mis compañeros por darle un tips, un feedback, es la doble titulación. ¿Por qué? Sí. Porque... ya no te vale solo con un fisio, por ejemplo. Para trabajar en Fisio Incorpore ahora no vale solo con ser fisio. Podría ser si tiene una parte cualificada, que ahora hablaremos de esto, que es muy interesante también, una parte muy cualificada. Por ejemplo, si es un fisioterapeuta que es experto en fisioterapia invasiva, que es esta que decimos intervencionismo ecoguiado, y hace una técnica que se llama EPI ecoguiado y es muy experto en eso. Por ejemplo, esto sería un fisio cualificado. Entonces, en esa parte seguramente no necesitemos que sea CAFIT, sea licenciado en educación física. Pero ¿qué ocurre? Que como lo que más evidencia, nosotros médicos fisios comparamos todo frente a ejercicio terapéutico o ejercicio, claro, el ejercicio está metido desde el día 1. Esto es una de las grandes, antes me decías, saltos que hemos dado en la fisioterapia. Antes el ejercicio era, no, primero quita el dolor y cuando quites el dolor empiezas a moverte un poco. Eso ya ha pasado a la historia de hace muchos años y hemos visto que el ejercicio hay que meterlo desde el día 1, lo único muy adaptado. Es decir, si tienes una tendinopatía, pues no muevas esa tendinopatía en los primeros días, pero vas a mover otras articulaciones que influyen en la tendinopatía. Y ahí es donde hemos dado el salto. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a encontrar estos profesionales, las universidades empiezan a hacer dobles titulaciones, lo hacen en 6 años, y en 6 años te sale un profesional que tiene la carrera completa de fisioterapia y además la parte de preparación física, pero no solo en lesión, sino en rendimiento. Con lo cual tú puedes evolucionar digamos, el mapa de ese paciente lesionado, lo evolucionas desde que está en la camilla tirado hasta que le dejas el return-to-play, le dejas jugando o haciendo el deporte que él hacía. Entonces, claro, ya no solo trabajas en sala, sino que además le trabajas también la puesta a punto. Exactamente, pasas de esa fase de lesión
aparte, entre comillas, de rendimiento, y entonces, claro, un ahí perfil más completo el que está ofreciendo el servicio. Mucho más completo. Entonces, al final, nosotros nos solucionas un solo profesional que antes teníamos que buscar en 2, claro. nos lo soluciona con solo 1. Ese famoso nombre, ¿no?, del redactador. Eso es. El famoso redactador, pues ahora lo encontramos en gente que además sabe de patología, que es el fisioterapeuta, con lo cual para nosotros es un mix muy importante en Physio Incorpore. Y si alguien quiere crear una clínica, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿por qué tendría que empezar? Obviamente saber que las va a llenar, obviamente saber cómo sacar los clientes lo primero, pero luego es la instalación, la ubicación. Esto es como los gimnasios, que la ubicación es muy, muy importante también. Y tienes que tener 3-4 máquinas sí o sí, camillas. O sea, ¿cómo es ese proceso de abrir una clínica? Pues mira, me quedo primero de lo que me has preguntado, como dicen los americanos, lo de location, location, location. La localización es importante porque va a definir también parte del perfil que tú tienes. Muchas veces el fisio somos muy emocional, muy sentimentales, ¿no? No, yo es que, mira, soy un fisio especialista en deporte y entonces, pues, pero me voy a situar aquí y todos mis pacientes quiero que sean deportistas. Eso es una versión muchas veces muy romántica, pero que a lo mejor no cuadra con la localización que tú tienes, ¿no? Porque estás en un barrio que prácticamente la gente es muy mayor, no hay deportistas, y entonces eso, por ejemplo, ha sido un reto para nosotros, para Physio Incorpore. Yo lo hice en la segunda clínica, que la abrimos. ¿Dónde fue la segunda? La segunda clínica hay 2 ubicaciones, que está en la zona de La Gavia, es una zona al este de Madrid, que está creciendo muchísimo, y entonces ahí en la Gavia por Vallecas. En la zona del ensanche de Vallecas, sí, el PAU de Vallecas, y entonces ahí pues montamos una clínica y luego yo por... Esa fue la segunda. Esa fue la segunda. Y a eso lo unimos a otra ubicación que tenemos dentro de lo que son los gimnasios también Body Factory, y entonces a eso nos permitía tener un centro de ejercicio muy grande para poder evolucionar a todos los pacientes. Y esto, hay una distancia entre una y otra de 200 metros. ¡Ostras! Con lo cual nos permite la que hicimos en local, ahora mismo en la parte de ejercicio ha evolucionado a tener mucho espacio, y muchas veces en esa previsión, que es otra de antes me preguntabas, oye, ¿qué otro consejo? Pues uno es la localización y otro es el espacio. Tengo un amigo que siempre me dice, Mario, siempre piensa en grande, ¿no? Y bueno, siempre con esos miedos que tenemos los fisios, de bueno, voy a llenar una sala, luego otra, y luego si acaso me cambio. Pues es cierto que otro de los consejos que puedo dar a los compañeros es que precisamente piensen un poquito en grande, ¿no? Es decir, que hagan una planificación de esa clínica, pues podemos llamarlo un business plan, sí, pero para poderlo escalar. Entonces es cierto que es un sector que la sensación es que nos quedamos siempre pequeños. Va a depender un poco también de la forma, pues como todo, de la forma de trabajar, la forma de captación, profesionales. Claro, porque un negocio de fisioterapia se escala abriendo más centros. Exactamente. Al final nosotros lo escalamos. Yo quiero romper un poco con ese tabú un poco, ¿no? de tener una clínica y hacerla más grande, sino que podemos montar más centros, digamos, con el mismo estilo, lo que llamamos el ADN Physio Incorpore. ¿Cómo podrías escalar el mundo de la fisioterapia a nivel online? ¿Creando formación, por ejemplo? ¿Sería la única forma que Physio Incorpore diese formación? ¿O cómo? Bueno, mira, ya la escalamos, por ejemplo, como tenemos el canal nuestro de YouTube de Physio Incorpore, que tenemos casi 11.000 suscriptores, entonces damos una formación de valor. Generalmente vamos muy dirigidos, digamos, al usuario, ¿no? Al paciente, digamos.